Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión veremos lo que es relevamiento de la curva característica del diodo. En mi primer video hablamos sobre la curva característica del diodo. Ahora, después de varios videos, haremos una simulación y lo mostraremos físicamente cómo funciona. Bueno, para esta práctica utilizaremos un diodo especial, el cual es el 1N4148, el cual es un diodo estándar de silicio de conmutación, que quiere decir conmutación que puede ser regulable, como un regulador de voltaje. También el 1N4148 es muy útil en aplicaciones de conmutación de hasta aproximadamente 100 MHz. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se ve un 1N4148, que a pesar de ser de silicio viene un poquito diferente, muy parecido a lo que es un diodo Zener. Bueno, vamos a una simulación y después de la simulación lo mostraré físicamente cómo funciona nuestro circuito. Para hacerlo en forma física necesitaremos de unos multímetros, una fuente de 10 volts, el diodo 1N4148, una resistencia de 1K, un potenciómetro y una protoboard. Bueno, ya estamos en la simulación. Aquí tenemos nuestro diagrama. Vamos a utilizar un potenciómetro de 5 kilo ohms, una fuente de alimentación de 10 volts, una resistencia de 1 kilo ohm y el diodo 1N4148. Vamos a utilizar 2 voltímetros para ver los voltajes que están saliendo. Bueno, antes de empezar vamos a ver cómo se busca el potenciómetro, el cual es una resistencia de tipo variable. Es algo parecido a esto, pero esta es de tipo variable. Bueno, vamos a dar clic en P y vamos a escribir pot-HG y vamos a escoger esta, que esa es la que nos va a permitir variar el voltaje. Damos OK y aquí le vamos a cambiar el valor. Y aquí le damos clic y podemos cambiarle el valor a la resistencia. En este caso le vamos a poner de 5 kilo ohm. Bueno, procedemos a correr la simulación. Ahorita el potenciómetro se encuentra en 0% y los dos voltajes son de 0. Bueno, cuando nosotros aumentamos el voltaje en el diodo empieza a subir. Ahorita en 3% nos muestra 0.30 volts y en la resistencia no muestra ni un voltaje. Cuando nosotros subimos el voltaje a un 4%, muestra un signo de más en el voltímetro de la resistencia, y aquí sube a un 0.40. Bueno, subimos a un 10% y el voltímetro de la resistencia muestra 0.28 volts y el diodo 0.60. A este punto estamos llegando casi al punto en el cual el diodo empieza a consumir su voltaje normal de 0.70, que eso ya lo hemos visto en videos anteriores. Al ser un diodo de silicio va a consumir 0.70 volts. Bueno, hemos llegado al 30% del potenciómetro en el voltaje que tenemos aquí. En el voltaje de la resistencia es 1.14 volts y en el diodo tenemos 0.66 volts. Bueno, se me ocurrió ponerle un voltímetro al potenciómetro para ver el voltaje que tenemos de salida. Bueno, en videos anteriores he explicado que todos los diodos consumen 0.6 volts y el resto del voltaje se ve reflejado en el resto del circuito. Bueno, si nosotros sumamos 1.14 más 0.66 volts, obtendremos como voltaje 1.80 volts. Esto sucede porque nuestro diodo está conectado en polarización directa. Quiere decir que nuestro circuito está cerrado y está pasando voltaje, y por lo tanto el diodo nos está empezando a consumir voltaje. Vamos a seguir subiendo el voltaje. Bueno, hemos llegado a un 70% del voltaje
de nuestra fuente de 10 volts y tenemos que nuestra salida es de 3.77 volts y vemos que en la resistencia vemos los 3.07 volts y 0.70 volts. Esto sumado nos va a dar los 3.77 volts. Seguiremos subiendo el voltaje. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, he llegado ahora a lo que es 80% del voltaje. Nos está saliendo 4.76 volts. En la resistencia tenemos 4.05 más 0.71 sumado a esto nos va a dar 4.76 volts. Ahora en el 90% tenemos una salida de 6.43 volts. En la resistencia tenemos 5.70 y en el diodo tenemos 0.73. Sumado a esto nos va a dar 6.43 volts. Hemos llegado al 100% del potenciómetro. Nos está suministrando el 100% del voltaje, los 10 volts. Tenemos 9.25 volts en la resistencia y 0.75 volts en el diodo, que esto es el voltaje máximo que nos está consumiendo. Y el resto del voltaje se nos va a quedar en la resistencia, que va a ser 9.25. Sumado los dos nos va a dar los 10 volts. Como había dicho, eso está sucediendo porque nuestro circuito está cerrado y tenemos el paso del voltaje. Bueno, ahora pasaremos a lo que va a ser en una práctica en físico. Antes de eso voy a mostrar cómo van a quedar nuestras conexiones en el protoboard. Ahora nos encontramos en este programita llamado Fixie, en el cual podremos mostrar, en el cual nos sirve para ver cómo nos quedarían las conexiones en el protoboard. En este no podemos simular cómo funciona, pero sí podemos ver cómo nos va a quedar conectado en el protoboard. Ya nos encontramos en la práctica en físico. Ya tenemos listo nuestro protoboard. Aquí está. Tenemos el potenciómetro, la resistencia, el diodo. Ese naranjita que se ve ahí es el diodo. Tenemos conectado un multímetro, este multímetro de aquí. Vamos a usar otro multímetro y una fuente regulable, la cual está alimentada por un cargador de 16 volts y su salida va de 1.23 a 14 volts. Bueno, para realizar esta práctica vamos a utilizar los 10 volts que estábamos utilizando en la simulación. Bueno, continuando con la práctica, he conectado el multímetro amarillo a lo que va a ser la resistencia. Y el multímetro naranja lo conecté al diodo. Cabe mencionar que el diodo lo tengo en polarización directa. Así que aquí tenemos el potenciómetro y vamos a regular el voltaje y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, ahorita subí a 0.50 volts. Bueno, ahorita el diodo me marca 0.50 volts y en la resistencia tengo 0.20 volts. Incremento el voltaje a buscar un volt. Bueno, cuando la resistencia se encuentra en 1 volt, nuestro diodo está en 0.57 volts. Cuando nuestra resistencia se encuentra en 2.11 volts,
Nuestro diodo se encuentra en 0.61 volts. Cuando nuestra resistencia se encuentra en 3.60 volts, nuestro diodo se encuentra en 6.63 volts. Bueno, cuando llegamos al límite, ya llegamos al límite de lo que es el potenciómetro y nos está dando una lectura de 9.31 volts en la resistencia y 0.68 volts en el diodo. Ya en la simulación habíamos visto por qué sucedía esto. Al estar el circuito cerrado, todo pasa al estar el circuito cerrado, el diodo solamente nos va a consumir los 0.7 volts y el resto del voltaje se nos va a quedar en la resistencia. Bueno, así concluye esta práctica y nos vemos en el siguiente video.